Bendiciones. Bendiciones, hermanos, muy buenos días otra vez, que Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí Amén. conectados, sobre todo para celebrar al Señor en medio de la tormenta, en medio de este clima medio peligroso, pero estamos aquí para celebrar el nombre del Señor. Y Amén. antes vamos a orar y decirle al Señor que nos acompañe, nos guíe en este tiempo, y orar por aquellos también que sufren por ese eh, clima que a veces afecta a sus casas o lugares donde viven. Oremos un momento. Gracias, Aleluya. Padre, porque nos permites ahora estar juntos conectados a través de este medio. Cada uno en sus hogares ha separado este tiempo para celebrar tu nombre, Señor. A través de estos cánticos hemos querido resaltar, Señor, que cuán maravilloso eres en nuestra vida, cómo tú llegas a llamarnos, a fortalecernos y sobre todo, Señor, para ser tus siervos y siervas útiles para tu obra. Oramos, Señor, para que esta mañana nos sigas acompañando, que ese tiempo de reflexión también nos sirva hoy día domingo para llenarnos más de tu palabra, de tu presencia y animarnos siempre en el camino de la fe. Oramos por aquellas familias también, Señor, que enfrentan los desafíos del clima, que puedas tú ser con ellos, especialmente aquellas familias vulnerables que tienen dificultades en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Vamos a leer este evangelio que hoy día nos habla acerca de cómo el Señor nos llama y lo que cuesta seguir a Jesús en estos tiempos. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Este texto muy hermoso que cualquiera de nosotros podemos recordar cómo fue nuestro primer llamado, de cómo llegamos a conocer a Jesús, ¿no? Voy a compartir aquí mi pantalla, donde está el texto, en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Voy a acercar aquí un poco más. Y dice así la palabra del Señor extendida. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para el pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. 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 ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido, quizás en sus trabajos, o han escuchado esta palabra que se dice para refundar o empezar de nuevo una nueva misión? En las empresas hablaban de reingeniería, ¿no? O de reinventarse. Por ejemplo, hay gente que tiene sus negocios y no le está yendo bien y tiene que cambiar sus estrategias y tiene que lanzar su producto de otra manera, diferente. Es como volver a hacer las cosas, pero mucho mejor.
Entonces, en la reingeniería, algunas empresas hablan de evaluar aquellas cosas que están yendo mal y cambiarlas. Y potenciar algunas cosas nuevas que pueden agilizar y mejorar el trabajo. Cuando un alumno de repente está mal en sus cursos, se pone a pensar qué es lo que está fallando. Puede ser el tiempo que destina para estudiar, puede ser la estrategia que hace para estudiar, eh, su estado físico en la que está estudiando, es decir, tiene que valorar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el reinventarse también, si podemos usar esa palabra, es para pensar cómo el ser humano cada vez que pasa el tiempo puede evaluar lo que está haciendo para comenzar de nuevo. Acá en este pasaje vemos en el encuentro de Jesús con sus discípulos, que todavía no eran sus discípulos, estas personas eran pescadores, estaban haciendo siempre el mismo trabajo, porque es lo que les ayudaba a sostener su familia, podían alimentarse, podían tener todo lo necesario para vivir a través de ese trabajo. Pero llega un hombre y les dice que va a cambiar ese trabajo por otro trabajo, en la cual le llama pescadores de hombres ahora, de seres humanos, ¿no? Entonces ahora ellos van a tener que pensar en reinventar cómo van a hacer ahora en su nueva vida. De eso vamos a hablar ahora, de cómo Jesús eh, llega un momento en nuestra vida para cambiarla totalmente. Pero también nosotros como cristianos, a la hora que, al tiempo que estamos como cristianos, también nos toca pensar en cómo es que cada vez también tenemos que nosotros renovarnos y renovar las estrategias de seguir siendo discípulos y discípulos de Cristo. Vamos a ir parte por parte en este encuentro y luego vamos a ver otros pasajes que nos van a ayudar a fortalecer esta forma de cómo el Señor trabaja en nosotros cuando se torna muy difícil ser discípulos o discípulas de Cristo. La primera cosa que vamos a ver aquí eh, es la condición en la que se encontraban los discípulos. Muy bien. Dice así, estos discípulos vivían dentro de una situación muy difícil, ya que ellos tenían que pagar unos impuestos de todo lo que ellos trabajaban y recaudaban de sus ganancias, porque no solamente, bueno, pescaban, pero tenían que tener otros tipos de alimentos, así que tenían que vender. Esos impuestos los daban al Imperio de Roma, ¿verdad? También daban algunos sacrificios o de sus propiedades hacia el templo. Entonces, hay muchas cosas que tenían que guardar para sus familias. Ese es por el lado económico. Por el lado social, los pescadores no eran personas, digamos así, de la clase noble en la que tenían consideración otras personas, ¿no? Otras personas como los sacerdotes, como los escribas, las personas de autoridad ahí en ese pueblo, eran considerados con mucho respeto, pero otras personas como ellos casi ni siquiera los tenían en cuenta. Eh, el resultado de que muchas personas vivían en la pobreza y algunos en esclavitud, porque pagaban deudas, más bien Jesús ahora va a presentar un nuevo programa de trabajo, pero un nuevo programa de trabajo bien definido que va a responder a una necesidad especialmente de la población más marginada y más oprimida, que se siente triste por la situación, pero también por otras situaciones que ellos están pasando de pecado o también de situación económica de opresión. Esta buena noticia que trae Jesús es una noticia que va a restaurar, que los va a liberar, los va a sanar y les va a dar un lugar muy especial en su proyecto del reino de Dios. No es algo pequeño, parece que no es algo asalariado grande, pero es algo que el Señor dice que va a ser grande porque cambia la figura de pescar pescados, por decir así,
ahora por pescadores de seres humanos. La primera cosa que vemos aquí en este texto es que Jesús se acerca de una manera muy amigable, de una manera muy diferente a lo que los discípulos, perdón, las personas estaban recibiendo de los sacerdotes, de los escribas, porque las personas que se acercaban a ellos mayormente era para cobrarles impuestos o para que estén a cuentas con el templo, cumpliendo sus sacrificios y todo lo demás. Pero muy poco la gente, ninguno de ellos se acercaba para tener misericordia de ellos por su situación. Mucho menos para incluirlos en algún trabajo diferente, ¿no? Pero Jesús había recorrido ya estas zonas y la gente lo seguía, como vemos en este pasaje. Y Jesús está enseñando a mucha gente, porque habla de multitud. Es una multitud que lo está siguiendo porque ha visto su milagro. Y aquí Jesús emprende su mirada hacia estas personas que están dedicadas a pescar y les invita a reinventarse, a cambiar su punto de trabajo. Primeramente ellos reconocen que Él es un maestro, pero la palabra que usan ellos cuando Pedro especialmente le dice maestro, no se refiere solamente a un maestro que enseña, sino que él parece que más bien se refiere en el idioma original, se refiere como un jefe, ¿no? Ya que el maestro dice, echa tus redes a este lado, él dice, yo voy a obedecer porque tú eres como un jefe. Estas personas están muy acostumbradas a obedecer a personas que ellos consideran superiores y ellos tratan de hacer lo que Jesús le está diciendo. Parecen aún no convencidos de lo que va a suceder, simplemente obedecen, ¿no? Jesús está en este caso educando a ellos y enfoca toda su educación en estas personas, especialmente en los que van a ser sus discípulos. La primera cosa es, la orden que hace Jesús es una orden muy sencilla, pero implica tener fe, implica que la persona tiene que confiar plenamente en él. Cumplir la tarea que alguien nos da no es fácil, salvo que uno confíe que lo puede hacer y que lo puede desarrollar. Es inevitable que pensemos en una situación muy crítica, como por ejemplo los desastres naturales o pandemias que hemos tenido y que nos causan este distanciamiento social. En este caso, también Jesús necesita tomar distancia para cumplir su tarea y echa mano de lo que tiene cerca. Poco deja de predicar un momento y se va a la orilla del lago, ahí donde están estos discípulos trabajando. Él no interrumpe su trabajo, más bien él les da un trabajo más. Y a la orilla del lago están estos pescadores limpiando sus redes. Luego de un día de trabajo están desanimados, están frustrados porque hay cosas que no han funcionado durante la noche. Ellos saben como pescadores que no va a funcionar durante el día seguir pescando. Jesús usa esas barcas para predicar, pero luego se dirige a Simón para decirle que haga esa pesca. Fíjese cómo Jesús ofrece estas instrucciones eh, a estos pescadores que son más experimentados que Jesús, porque Jesús no es un experimentado en pesca, pero Jesús les da una instrucción. Él les está enseñando de Dios, él es un carpintero, pero no es un pescador. Pero ¿por qué da esta instrucción de pescar de un lado a personas que sí saben lo que están haciendo, supuestamente, ¿no? Y le dice a Simón, que es más o menos uno de los mayores y que estaban ahí, le ordena que regrese al bote y las redes para ir mar adentro y pescar. Pero Simón, un poco frustrado, le dice que ha trabajado durante toda la noche y no ha tenido éxito. Eso quiere decir que ellos estaban pues dudando de lo que podría pasar,
Pero como se trataba del maestro, él dijo, bueno, vamos a obedecer, vamos a ir a ver qué pasa. Pero él todavía estaba medio frustrado. Como suele a veces suceder en nuestra vida cuando se nos presenta algo que puede suceder, pero el Señor nos presenta y a veces como seres humanos podemos dudar. No pescar significa no poder vender. Ellos estaban en ese problema, ¿no? Y no contar lo necesario para vivir. La situación que Pedro y los demás pescadores enfrentaron nos puede recordar mucha situación de hoy día de nuestras hermanos, hermanas, de cuán duro es la vida para enfrentar la economía, la salud y todos los problemas que viene en el hecho de vivir en esta sociedad, ¿no? Ya sea en este contexto nuevo que tenemos también en este país o también en la salud de cada uno. Se dice que en este tiempo los casos de gripe han aumentado bastante aquí en este estado, más que en otras temporadas, y cosas que están afectando muchísimo a algunas otras personas también en su economía. Pensemos en esa parte de cómo las personas se enfrentan a esa situación. Y ahora alguien viene y te dice, oye, pero tú puedes hacer lo otro, puedes hacer algo diferente. Y como que la persona está desanimada, ¿no? Está diciendo, no, mira, no me sale bien esto, o estoy ya enfermo, ¿qué más puedo hacer? Como que el mundo nos da este mensaje de ya no poder hacer nada, ¿no? Así como estos discípulos estaban desanimados en ya no seguir pescando y que iban a tener problemas en su economía. Bueno, en este caso Pedro, llamado Simón, sigue las instrucciones del maestro y más que todo lo considera como un jefe en el idioma original a Jesús en esta primera parte. Y luego ellos hacen lo que Jesús le dice, a pesar de que estaban dudando, y tomando en cuenta ese contexto, podemos interpretar que ellos aún son sensibles a esta voz de Jesús, aún son abiertos a poder creer en medio de su situación dolorosa, en medio de su situación muy difícil. Pero ¿tiene la intención ellos de salir de esa situación? Sí, solamente faltaba que ellos confíen, que ellos tengan la seguridad de creer en las palabras de Jesús. Esa es una de las cosas que podemos recordar en este pasaje de hoy. Creer en las palabras de Jesús. No sabemos si va a resultar o no, pero confiamos en las palabras de Jesús. Mm, El resultado, como podemos ver ahí en el texto, es inesperado, sorprende a todos, de tal manera que la pesca es tan abundante que necesita la ayuda de otras las barcas. Perdón. Y ahora Simón se refiere a Jesús no como un jefe, porque la palabra maestro él lo usa más o menos así, sino que ahora le dice Señor, que en el idioma griego se llama Kyrios, ¿no? Ante el poder de Jesús, Pedro se rinde a él. Entonces él ya lo considera más que simplemente un simple jefe, sino el Señor, el que está por encima de todo. aleluya. Y no se siente digno ni calificado ni cualificado. Y más bien él dice, le pide que se aleje de él porque es un pecador. Fíjese, ya Isaías hablaba de eso. En Isaías 6 hablaba sobre cómo es que esta palabra del Señor iba a llegar e iba a transformar e iba a hacernos ver claramente como un espejo quiénes somos delante de Dios.
y nuestro corazón iba a decirle al Señor lo que somos, así como Pedro se arrodilla y le dice quién es Él delante de Jesús, ¿no? Aquí también Pablo más adelante va a hablar acerca de esa fe que se entrega al Señor completamente y aquel Jesús que ha venido para limpiar nuestros pecados. Entonces tanto Isaías como Pablo muestran cómo el ser humano delante de la gloria y el poder del Señor es indigno y se doblega ante la presencia del Señor. Entonces Jesús no le responde esa parte, pero sí más bien, fíjese, ¿qué haría un sacerdote en ese momento? Seguramente le mandaría a hacer sacrificio, a hacer su penitencia, según las leyes antiguas judías, pero más bien Jesús tiene otras palabras mucho más interesantes, porque para eso sirve el arrepentimiento. ¿Qué hace Jesús? No le dice, bueno, estás condenado y tienes que hacer muchas ayunos o penitencias en tu casa o en el templo y luego vas a recién a servirme. No, más bien él primero le invita a Pedro y le dice que no debe temer, porque Jesús no ha venido a darle miedo a la gente, sino le ha venido a darle amor, perdón y salvación. Aleluya. Amén. Ellos reaccionaron con temor, pero Jesús les da esa seguridad. No temas. Le hace la invitación a reinventarse, a cambiar, a dar su vida un vuelco, a darle sentido a su vida de una manera diferente. Y Jesús ha partido de su propia realidad, de su propia situación. Él no le ha dado un sermón así como digamos así, de un padre que le da a su hijo que está comportándose mal, sino le da un mensaje desde su propia situación. Tú ya no puedes hacer muchas cosas, te sientes frustrado, solo te queda confiar en mi palabra, confiar en su gloria. Y él hizo eso, confió. Y sin que Jesús le pidiera, él abrió su corazón y dijo, yo soy un pecador. Y Jesús dijo, aquí, más bien, él vio a este hombre y los demás personas, discípulos que están ahí, como personas dispuestas a seguirle. Él vio ese corazón, primeramente obediente y segundo, un corazón sencillo que reconoce quién es delante de Jesús. Este Jesús usa un lenguaje muy amoroso y muy animador, que cualquiera en este mundo, digamos, que nos ve mal o nos ve en errores, quizás no actúe así, ¿no? No sé cómo son de repente sus trabajos cuando las personas cometen un error. ¿Cómo les animamos a las demás personas a mejorar su trabajo? ¿Cómo se les empodera? ¿Cómo se les hace una reingeniería o una reinvención? O como llaman las empresas también la capacitación. Porque hay empresas que mandan a sus empleados a seguir capacitándose, actualizándose en cosas nuevas. ¿Cómo hace? Porque si cada jefe de su empresa empieza a sancionar a todos los que cometieron algún error, quizás se quede sin empleado, ¿no? Y este detalle de Jesús hace que más bien reclute a estos discípulos porque vio sus corazones obedientes y sus corazones abiertos a reconocer quiénes son. Es una invitación como dice ahí en una forma original, capturar los vivos. El pescador es una persona activa, no es una persona pasiva, es una persona activa. Y cuando Jesús le dice vas a ser un pescador de hombres, le dice que tú no vas a dejar de ser una persona activa, vas a ser una persona activa pero ahora mucho más amplio, ¿no? Mucho más grande. Es una comisión mucho más
fuerte porque se trata de la vida de otras personas. Enfatiza la importancia de la vida. Este detalle es muy importante porque hay tantas prácticas muy tóxicas que pueden traer a la gente a Jesús, pero de una manera solamente proselitista, como hace un partido político. Hay que llenar el templo con gente y ya, porque tiene que dar esto, lo otro, pero no está pensando en que estas personas más bien tienen que pasar por esta actitud de seguir a Jesús, ¿no? En obediencia y humildad de reconocer quiénes somos delante de Él. Entonces Jesús más bien se asegura de que estas personas sean discípulos que lo sigan por amor a Él y por obediencia. Aunque más adelante sabe Jesús que el pueblo, este pueblo judío, lo va a castigar a Él, lo va a humillar y lo van a matar. Pero Jesús tiene esa actitud todavía humilde y también tiene esta actitud todavía positiva de que estas personas pueden servir para contagiar a otras personas que puedan imitar y estos discípulos terminan convirtiéndose, como decimos nosotros los cristianos actualmente, convirtiéndose en discípulos de Jesús. ¿Qué hacen? Responden dejándolo todo. Eso dice Lucas. Lo dejan todo, es decir, su trabajo, sus redes, y lo siguen a Jesús. Este Evangelio de Lucas es el único que enfatiza que esos discípulos lo han dejado todo, ¿no? En el idioma original se refiere a eso, a dejar todo su trabajo, todo lo que están haciendo. No está diciendo que todo el tiempo lo van a hacer así, pero en este caso estos discípulos lo hicieron así. Abandonaron todas sus posiciones personales para seguir a Jesús. Ahora se unen a este ministerio de transformación, que no es una tarea que se pueda realizar solos, sino se hace en comunidad. Por eso Jesús no llama a una sola persona, sino es Jesús que está formando una comunidad que se va a transmitir el Evangelio a todas las personas, pero en conjunto, con muchas otras personas más. Los discípulos no van a estar solos, los discípulos van a estar con otras personas también. También Jesús ahí podemos, para finalizar hermanos, ahora para pensar nosotros cómo, en qué orilla una vez Jesús nos encontró, en qué orilla de nuestra vida nos encontró, qué estábamos haciendo y a qué nos ha llamado. Eh, Antes echábamos nuestras redes a un lugar y Jesús ahora ¿a dónde nos está llamando a echar nuestras redes? Por así decirlo metafóricamente, ¿no? ¿Dónde el mar está vacío? ¿Dónde el mar está ahí listo para pescar? El Señor nos dice ahora, confiemos en que nosotros podemos hacer eh, la obra del Señor ahí donde la gente necesita. Dice, Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Que era un lugar muy difícil. ¿Dónde están esas aguas más profundas en nuestra vida? ¿Dónde usted cree que es el lugar donde es muy difícil predicar de repente? ¿O es muy difícil eh, llevar el Evangelio? ¿Dónde cree usted que echando sus redes no ha funcionado? Pero Jesús nos dice, echa ahí tus redes. Hoy día el Señor Jesús nos habla y nos motiva, no para condenarnos por lo que no hemos estado haciendo, sino para animarnos a desafiarnos, a, ¿cómo se dice esto? A aventurarnos o arriesgarnos a hacer las cosas que el Señor nos hace para alcanzar a otros con el Evangelio. Echemos ahí las redes para pescar. Oremos por aquellas personas que parece muy difícil cambiar.
pero que de repente un solo acercamiento, una sola situación puede ayudar a cambiar. Recuerden esta estrategia de Jesús, cómo se acercó a ellos. No leyéndoles la ley no les trajo el pergamino de las leyes antiguas y les puso en su cara y dijo, así tienes que cumplir, sino él empezó hablándoles de la vida cotidiana, de los problemas que ellos tenían en ese momento. Así podemos seguir acercándonos a esas personas, hablándoles de sus propios problemas, conversando con aquellos que necesitan, especialmente las personas que están padeciendo o que se sienten mal en este mundo, o que no se sienten amados o amadas en este mundo. Jesús hoy día nos anima a seguir adelante siendo estos discípulos obedientes a su palabra para echar las redes en mares profundos que parecen muy difíciles, en la que el Señor puede hacer milagros y hoy nos anima a hacerlo. Busquemos esos espacios, hermanos, hermanas, y vamos a cantar este cántico que recrea esta situación que nos dice cómo Jesús nos llama desde la orilla del mar. Es un, es un cántico muy antiguo eh, que se llama Pescadores de Hombres. Ujú. Vamos a oírlo pensando en este mensaje de hoy día de cómo Dios nos manda a echar las redes en lugares muy difíciles. Amén.